así no es la misma intensidad de anhelo del pueblo al fruto del Espíritu Santo. Generalmente nos concentramos en el hablar en lengua, en el poder, en la sanidad, en los milagros, pero no anhelamos tanto el fruto del Espíritu Santo. Y sucede con los dones que don y fruto no es lo mismo. El don del Espíritu Santo es dado por Él, por el Espíritu, es dado por Dios, que no interviene en nuestra voluntad. O sea, Él reparte según lo que Él ha determinado porque Él es soberano. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo, ahí usted y yo, sí hay una intervención de nosotros. Porque para que el fruto del Espíritu Santo sea colocado en nosotros es cuando hemos decidido vivir una vida en el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es algo que se va a evidenciar y es solamente cuando nosotros hemos decidido consagrarnos para Dios, apartarnos, vivir en obediencia, tener una relación con el Espíritu Santo. Y entonces cuando el pastor decía eso, yo me quedé pensando y yo decía, Padre, tremendo, el Señor ha venido hablando hace un tiempo que hemos caído en un adormecimiento espiritual, que hay como una frialdad. Y yo decía, pero Padre, ¿cómo es posible si tú estás? Y muchas veces el que el Señor esté no nos garantiza que estemos llenos de Él. Porque el Señor puede estar, de hecho está en este lugar, pero muchas veces nosotros ignoramos su presencia. Muchas veces nosotros, el Señor queriendo bendecirnos, nosotros lo ignoramos por completo para hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y entonces básicamente en esta tarde es de lo que quiero estarle hablando. Primeramente, específicamente quiero hablarles de una gracia que conforma el fruto del Espíritu Santo. Son 9, pero quiero especificar al final una, pero para poder llegar a esa gracia tengo que hablarle del fruto en sí. La palabra dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu está compuesto, como les decía, por 9 gracias dadas por el Espíritu Santo a los hijos de Dios como resultado de su comunión con Él. Y ahora estas 9 gracias, para poder explicárselos un poquito mejor, la voy a separar en 3. Diríamos el primer grupo de 3 son los que, no sé si ven bien ahí, yo soy mala con esto, mis hermanos me perdonan, me estoy estrenando con esto de la, pero bueno, si no, yo como quiera lo miro por aquí y usted lo mira por allí. Quiero mencionarle las 3 primeras gracias que forman parte del grupo del fruto del Espíritu Santo y diríamos que estas 3 primeras son las que nos atraen fundamentalmente a Dios. Y estoy hablando del amor, estoy hablando del gozo y de la paz. Generalmente, cuando alguien pide oración, la mayoría de las personas, y usted le dice, bueno, ¿y por qué quieres que ore? Hay un gran número de personas que dicen, yo por paz. Yo lo que quiero es paz. Y entonces podemos entender que estos 3, amor, gozo y paz, son una de las primeras cosas que comenzamos a experimentar cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas. El amor, dice Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, y yo también. Bendito Cristo. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y aquí me voy a detener. La primera gracia que conforma el fruto del Espíritu Santo es amor. Y yo analizaba y yo decía, Señor, si tú eres amor y tú estás en nosotros y nos has dado tu espíritu y Él provoca en nosotros el fruto del amor, ¿por qué es que a veces nosotros no sentimos amor? ¿Por qué no? Porque bueno, amor por los padres, amor por el cónyuge, por los hijos, pero nos cuesta muchas veces amar a los hermanos. Y entonces cuando yo meditaba en eso, el Señor ponía en mi corazón que como es parte del fruto del Espíritu Santo, estas gracias que yo voy a ir mencionando, si de repente usted coincide conmigo en algún punto que a lo largo de la prédica, como el Señor me fue mostrando que me faltaba, es señal, mis hermanos, nada más y nada menos de que se ha enfriado, de que se ha deteriorado la relación con el Espíritu Santo. Si a usted le cuesta amar, Dios es amor, es señal de que usted ha menguado en su relación con el Espíritu Santo. Pero qué lindo que hoy Dios no nos va a condenar, Dios no nos está condenando. El Señor hoy nos está dando la oportunidad de reconocer cuánto necesitamos el Espíritu Santo, cuánto le necesitamos.
de reconocer cuán mal estamos, porque solamente Él es el que da testimonio en nuestro espíritu. Y hoy tenemos la oportunidad de ser llenos de Él. ¿Usted lo cree? Usted hoy va a clamar con todas sus fuerzas al Señor para si usted identifica en algún punto que algunas de estas gracias usted le ha estado faltando, hermano, que en el nombre de Jesús usted sea rebosado de la presencia del Señor en esta tarde y usted pueda comenzar nuevamente a experimentar y a evidenciar el fruto del Espíritu Santo, porque es que esa es la voluntad de Dios en esta tarde. Dice también la palabra en Nehemías 8:10, dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. ¿Hay alguien triste? Como decía el pastor, hay una administración que se puede sentir en la atmósfera. Y ahora yo decía, como hijos de Dios, ¿por qué estamos entristecidos? Y dice Dios, el gozo del Señor. No es el gozo del mundo, no es un gozo fingido, es el gozo del Señor, nuestra fortaleza. ¿Y cómo vamos a obtener ese gozo? En la presencia del Señor. ¿Qué pasa? Tal vez usted no se ha sentido como en ese gozo. Entonces es la señal, es la evidencia de que ese fruto está menguando a causa de que ha estado dañada la relación con el Espíritu Santo. En el Salmo 16:11 dice, en tu presencia no solo que hay gozo, sino que hay plenitud. Hermano, yo quiero que usted le diga a su hermano, no es solo gozo, es plenitud. Es un estado mayor. Los que han podido experimentar el gozo del Señor han llegado tal vez a la casa tristes y de repente están en este lugar y de repente comienzan a sentir una alegría y es parecido a la paz, que ahora voy a hablarle de la paz. Es algo sobrenatural, pero que usted siente, donde se va todo temor. Entonces dice el Señor que no nos podemos entristecer porque es que en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente nos está diciendo, ven a mi presencia y yo te voy a llenar. Ven a mi presencia y voy a cambiar toda tristeza, todo lamento en gozo y en alegría. Así que en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí, papá, para ser llenos por ti. Dice también la palabra en Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo han estado en sus pensamientos? Yo no sé ustedes, pero yo muy mal. He tenido ataques a mi mente tremendos. Incluso le llegué a comentar al pastor hace unos días que me sentía que no estaba durmiendo bien, que me sentía como la cabeza grande, que no entendía, que tenía algo en mi mente. Y por medio de este estudio, o sea, de esta palabra, cuando estudiaba, el Señor me revelaba, has descuidado la relación con el Espíritu Santo. Hermano, y tenemos que ser sinceros, porque aquí no se trata de dar una apariencia. Aquí se trata de reconocer cómo estamos, Señor, delante de ti, porque entendemos que sin Dios nada podemos hacer. Sin la presencia del Espíritu Santo nada podemos hacer. Y engañarnos, digamos, aparentar algo sería engañarnos a nosotros mismos, porque las demás personas pueden tener una idea, pero realmente los que nos vamos a hacer daño somos nosotros. Entonces reconozcamos cuánto necesitamos al Espíritu Santo y decidamos comenzar a buscarlo. Si lo hemos hecho hasta aquí, el Señor nos está revelando que hemos descuidado la relación. Pero si hemos tenido alguna experiencia con Él, hermano, que sea mayor. Que sea mayor. Busquemos llenarnos del fruto del Espíritu Santo, porque ahí se van a evidenciar las buenas obras. Solamente llenos del fruto del Espíritu Santo es que podremos andar y obrar como a Dios le agrada. Porque cuando estamos llenos del fruto del Espíritu Santo es porque está formándose el carácter de Dios en nosotros. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Les decía ahorita, ¿cómo han estado en sus pensamientos? Han estado atacados. ¿Por qué de repente uno no puede dormir si el Señor dice en su palabra que junto a aguas de reposo Él nos va a pastorear, que vamos a poder descansar? ¿Por qué de repente se nos ve afectado el descanso? Cuando aparece la culpa, mis hermanos, es señal de que no hemos ido a la presencia del Señor arrepentidos, de que hay algo todavía en lo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dice también, voy a ya explicarle el otro grupo, que vendríamos, prácticamente estos son los que dirigen nuestra acción hacia los demás. Hasta aquí, como les decía, el gozo, el amor, el gozo y la paz. Estos tres nos hacen sentir fundamentalmente la presencia del Señor, y cuando usted se aleja, digamos,
esas tres cosas, gozo, amor y paz, le hace volver a la presencia del Señor. Entonces es una garantía cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el estar continuamente es como que nos volvemos una dependencia a Dios, dependientes de Él. Ahora, estos tres son los que dirigen nuestra acción hacia los demás, que es la paciencia, la benignidad, que es la amabilidad, y la bondad. Dice la palabra Efesios 4:2, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es normal que si de repente, es una evidencia que si de repente ahora no nos toleramos, más bien no nos soportamos, hay fricciones y no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos a cuentas por amor, es señal de que este fruto del Espíritu Santo fue dañado. Porque la voluntad del Señor es que nos toleremos la falta, es que nos soportemos los unos a los otros en amor. Y si eso a nosotros en este tiempo nos está siendo muy difícil, es una señal más de que necesitamos venir a la presencia del Espíritu Santo para ser llenos de Él, para que ese fruto comience entonces nuevamente a evidenciarse en nosotros y poder agradar al Padre. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonad unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdonar a otros no es una opción, es un mandato de Dios. Es algo que nos va a nosotros también a dar la posibilidad de ser perdonados por Dios. Porque dice el Señor que si nosotros no perdonamos, nos es estorbo en nuestra oración. Ahora, ¿cómo vamos a poder cumplir esta parte de perdonar a otros sin el fruto del Espíritu? Se hace más difícil. Ahora, yo no sé usted, mi hermano, pero yo, en el nombre de Jesús, yo me voy de aquí. Yo necesito el Espíritu Santo. Fíjense, yo les voy a decir algo. Siempre que uno se para en este altar es un reto y es una responsabilidad muy grande con Dios, con ustedes, con los hombres, porque es la palabra de Dios lo que uno va a llevar y es tremendo. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y déjenme decirles que esta vez es cuando más difícil me ha hecho pararme en este altar. Yo se los confieso a ustedes porque siempre es un reto y siempre uno se pone nervioso y uno se pone tenso. Pero sinceramente yo les puedo confesar que desde que estaba dando la clase de corderito, allá abajo yo sentía como una oposición y yo sentía, hermanos, que el enemigo me decía en la mente que yo no era digna de estar aquí porque yo reconozco, mis hermanos, que mi relación con el Espíritu Santo en este tiempo ha sido dañada. Reconozco que como Marta yo me he afanado y he estado muy enfocada a lo que es en la obra y he un poco que descuidado la presencia del Espíritu. Y eso es algo que no se puede ocultar. Y el Señor me ha confrontado y yo le doy gracias a Dios porque nos ha dado también la fortaleza ahora mismo de poder confesar eso. Tal vez otra persona no lo diría, pero yo sí se lo tengo que decir para que usted sepa que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, todo se hace difícil, nada fluye. Santo. Entonces el Señor nos está llamando en este tiempo a no tener temor. ¿Cómo no vamos a tener temor si hemos descuidado su presencia? Perdonar, amar, si hemos descuidado su presencia. ¿Cómo vamos a poder soportar este tiempo duro que nos ha tocado vivir sin su presencia? ¿Cómo es que nos hemos podido acostumbrar a caminar sin su presencia? El Señor nos está llamando a revisarnos porque ¿saben qué? Los dones son irrevocables y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Y uno puede en un momento determinado fluir en esos dones. Y muchas veces el hombre puede equivocarse y decir, wow, está lleno de Dios. Es el don que está fluyendo. Pero realmente el Espíritu Santo se entristece. Porque aquí no se trata de dar una apariencia, se trata de juntos como cuerpo reconocer que le necesitamos. Yo no sé usted, pero yo le necesito con toda mi fuerza. Yo quisiera ahora mismo gritar en este lugar hasta que el Señor no descienda su gloria en este lugar. Aleluya. Se hace difícil, mis hermanos. De hecho, imposible caminar sin Él. Ahora, este otro grupo, me disculpan un momentico. Aleluya. Perdona, mi hermano.
Este otro grupo dice que son los que tienen que ver mayormente con uno mismo. Y habla de la fe, de la mansedumbre, de la humildad, de la templanza, que es el dominio propio. Dice la palabra en Santiago 2:17, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. La fe es fidelidad. El pastor cuando predicaba decía, en algún punto de su prédica, decía, fe es fidelidad. De nada vale que nosotros digamos creer en Cristo y no obrar, porque la fe sin obra es muerta. Y la fidelidad básicamente es eso. La fe es eso, es mantenerse creyendo hasta el final, mantenerse fiel a lo que tú has creído. Y entonces Dios nos dice, de nada sirve que tú estés, digamos, en este lugar congregándose, que tú digas que tienes a Cristo en tu corazón, que tú anhelas la presencia del Espíritu Santo y tú no obres, tú no hagas nada. Hermano, el Señor nos está llamando un tiempo de llenura, y un tiempo de llenura significa un tiempo de humillación, un tiempo de reconocimiento, un tiempo de milla extra, un tiempo donde es tu carne la que mengua para que sea tu espíritu el que crezca. Es un tiempo que no te importa, hermano, quedar en vergüenza delante de los hombres por tal de que tu padre agradara a tu padre. Es un tiempo, mis amados, donde el Señor nos está llamando a ser fieles. Fe es fidelidad. Y ser fieles implica que cuando una multitud puede coger a un lado, tú te mantengas firme creyendo a Dios. Ser fieles, hermano, cada uno de nosotros ahora mismo ha dado un paso de fe, ha dado un paso de fidelidad. Cada uno de nosotros, mi hermano, como decía el pastor, otras personas se quedaron en casa, tal vez llenos de temores, pero nosotros hemos dado un paso de fe entendiendo que necesitamos de Dios, que necesitamos congregarnos. Así que bendito sea el nombre de Cristo, porque hemos venido a hacerle fiesta a Él. Así que mi hermano, usted puede darle un fuerte aplauso a Él, alabanza a su nombre, adoración. Santo es tu nombre, Señor. Hemos venido a adorarle, mi hermano. Yo quiero que aprovechemos cada instante en su presencia, porque no sabemos cuándo vamos a volver a estar en su presencia. Aprovechemos cada momento, aprovechemos. Así que hermano, usted según vaya escuchando la palabra, lo que el Espíritu Santo le comienza a ministrar, si usted quiere postrarse, no importa, usted es libre. Usted haga lo que haga obras de lo que usted ha creído. Si usted reconoce que ha dañado la relación con el Espíritu Santo y desde ahora quiere postrarse, hermano, sea libre, porque la palabra, como quiera que sea, la palabra está llegando a su corazón. No limite. Dice también la palabra en Mateo 11:29, dice el Señor, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Fíjense que el Señor dice paciente y humilde de verdad. ¿Saben que la paciencia uno en un momento determinado la puede fingir? ¿Usted no sabía que la paciencia en un momento determinado se puede fingir? Hasta que llega el desespero, porque aquí no hay nada oculto. Entonces te dice Dios, tú eres paciente, tú eres manso, hasta que llega una corrección. Y ahí de repente entonces, ¿y dónde está la mansedumbre? Entonces, ¿qué te quiero decir? Dios está diciendo, aprendan de mí, que tus frutos, que tu evidencia sea de verdad, con humildad. Y solo así es que podremos descansar en el Señor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este verso, mi hermano, a lo largo de toda la semana, diferentes vacías en la casa lo han estado mencionando. Y no es casual. Ha sido el Señor repitiéndolo una y otra vez. Y yo quiero que usted declare, gracias Señor, porque no me has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que usted lo pueda declarar y que usted pueda creerlo. Mire, mis hermanos, y es aquí donde yo comienzo a predicar. Realmente es aquí la palabra que el Señor me daba, donde me decía, detente en el dominio propio. Lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros es evidencia de una relación dañada con el Espíritu Santo. Y el Señor me ha dicho, es el dominio propio, fundamentalmente. El dominio propio, que no lo han ejercido. ¿Por qué? Porque está dañada la relación. Entonces vamos hoy a pedirle al Señor que nos llene de su presencia y que nos permita poder ejercer, que nos dé la fortaleza para poder ejercer ese dominio propio que ya Él nos dio. Porque ya nos los dio. Aquí no se trata de decirle al Señor, oye Padre, pon el dominio propio en mí, porque Él te está diciendo, porque yo no te di un espíritu de cobardía. Nos está diciendo el Señor en otras palabras, amorosamente,
pero nos está diciendo cobardes. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo el dominio propio, ese espíritu de poder que Él nos dio. Y es aquí, dice la palabra, Gálatas 5:17, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. El Señor nos está diciendo: hay una lucha. Hay una lucha entre el espíritu y hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa, entre la carne. Hay una lucha y depende de nosotros cuál es la decisión que tomemos con el dominio propio. ¿A quién le vamos a dar mayor voz? ¿Quién es el que se va a fortalecer más? Nuestro espíritu, el espíritu. ¿Vamos a decidir caminar como espirituales o vamos a decidir caminar como carnales? Y el Señor nos está diciendo es que aunque tú lo decidas, tú tienes que demostrarlo. Aunque tú decidas caminar bajo el poder, el dominio propio, en amor, en fidelidad, tú tienes que demostrarme eso. Y para demostrarle eso al Señor implica una vida de compromiso, venga lo que venga. Venga lo que venga. Sentimos debilidad. ¿Y quién es nuestra fortaleza? Dios. ¿Qué sientes? ¿Temor? Dice Dios. No, yo no te di espíritu de temor. Deséchalo porque no te lo di yo. Entonces, por una parte, aquí estaba, aquí en una tablita que le hice, la siguiente diapositiva, donde dice fruto del Espíritu Santo, que es todo lo que hasta ahora he venido hablando: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Que este fruto debemos nosotros desearlo, pero también debemos de cultivarlo. Cuando usted siembra, mis hermanos, en lo natural, eso no sale, un fruto no sale de la noche a la mañana. No sale de la noche a la mañana. Así sucede con el Espíritu Santo. Nosotros debemos de cultivar la relación con el Espíritu Santo y de mantenernos una vida en llenura, y eso es lo que vamos a evidenciar, su fruto. ¿Qué cosas? Todas estas cosas. Así que yo le ruego a que usted se examine ahí, que no le diga nada al hermano, sencillamente usted con el Espíritu Santo. Que usted le pregunte ahí en su intimidad, ahora en su mente y en su corazón al Espíritu Santo: Padre, ¿qué tal? ¿Cómo voy en la gracia del amor? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado mi gozo? ¿Qué tal? ¿Cómo he estado con la paz, con la paciencia? ¿Qué tan bondadoso he sido en este tiempo de dificultad? ¿Sabe usted que hay hermanos que en vez de compartir en este tiempo de dificultad, lo poco que tienen lo han guardado, lo han retenido? Tiempo de bondad. Ese es el tiempo en el que tiene que evidenciarse el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre y dominio propio. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, del lado de la naturaleza pecaminosa, que se oponen entre sí, que van a estar constantemente tratando de ver de qué manera nos hace caer esta naturaleza pecaminosa, es lo que conocemos como las obras de la carne. Dice Gálatas 5 del 19 al 21, que son la inmoralidad sexual, las impurezas, libertinajes, idolatrías, brujerías, odios, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. ¿Usted sabe cuál es el peligro aquí? Que cuando el fruto del Espíritu empieza a menguar, las obras de la carne empiezan a crecer. Entonces, por eso es que el Señor nos está diciendo que avive el fuego del altar, que venía hablando la diaconisa Milady. Es por eso que el Señor nos está diciendo de un tiempo de llenura, porque el pastor en un momento también mencionaba en su prédica que en este tiempo del mundo espiritual, tanto del lado de las tinieblas como del lado de la luz, habrá mayor interacción. Entonces, usted y yo, ¿vamos a ser espirituales o vamos a ser carnales? La decisión es hoy. Usted hoy va a ejercer en el nombre de Cristo el dominio propio que Dios le dio para decidir ser espirituales, para decidir salir de este lugar lleno de su presencia, para con el dominio propio decirle no al pecado, no a la carne, no al temor, no al odio, no a los celos, no a la discordia. Es por eso que el Señor nos dice también que tenemos que examinarnos, porque aún siendo espirituales, muchas veces hemos caído en las cosas de la carne. Pero hoy, con el dominio propio que Dios nos ha dado,
nosotros hoy vamos a ponerle un stop, vamos a ponerle un pare. Hasta hoy, eso que nos estaba haciendo caer, hermano, usted tiene que determinarse así, en el dominio propio, hasta hoy. Padre, yo no vuelvo a caer, Señor, en ese celo. Padre, yo renuncio. Como se le ha enseñado en casa, vaya administración, pero no se conforme con esta naturaleza pecaminosa, porque Cristo ha diseñado todo un escenario, sus ministros, para que hoy, como estábamos hablando en Corderito, para que nos limpien, para que nos ayuden a ser transformados en este proceso, porque Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su novia, pero por una novia que esté ya preparada, esperándolo con sus lámparas llenas de aceite. Amén. Entonces, mis amados, la naturaleza pecaminosa, la obra de la carne, nosotros debemos de evitarlas y debemos de resistir. Pero ¿cómo vamos a resistir? La palabra del Señor dice que conjuntamente con la tentación, el Señor nos da la salida. Amén, usted lo ha experimentado. Pero usted sabe cuándo es que nosotros vemos la salida. Cuando decidimos realmente agradar a Dios. Cuando decidimos agradar a Dios es que nosotros podemos ver la salida que el Señor nos ofrece. Y entonces una vez que el Señor, que hemos visto ya la salida que el Señor nos ofrece, ¿qué necesitamos? El dominio propio para caminar por esa salida. Entonces, mis amados, dice Gálatas 5:21, os advierto, nos dice el Señor ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, todas las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Fíjense que estar lleno del Espíritu Santo no solo es para poder pasar un tiempo de adversidad, sino que estar lleno del Espíritu Santo, imagínense que es el sello, es el que nos ayuda, es el que nos prepara. Entonces, si nosotros no cuidamos, si nosotros no nos mantenemos en esa comunión, ¿cómo nosotros vamos a poder heredar el reino? Entonces, mis amados, el tema de la palabra dominio propio, su definición es, según el griego, es la palabra enkrateia, que implica autocontrol. ¿Qué nos dice el Señor en esta noche? Que debemos ejercer el dominio propio. ¿Qué cosa es dominio propio? Autocontrol, es tener poder sobre uno mismo. En el hebreo viene de las palabras mispat y taborá, que significa juicio o decisión, moderación o control de uno mismo. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? Toma el poder y la autoridad que te di para que tengas control de ti mismo y no caigas ante las influencias del enemigo. Dice Proverbios 25:28 que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Fíjense por qué el peligro. El Señor nos está hablando de un tiempo hostil. El Señor nos está hablando y además hemos sentido que en todo este tiempo que no pudimos congregarnos, todas las cosas que vivimos, que ustedes conocen, no me voy a detener en ellas, crean como una atmósfera, hermanos, donde nosotros empezamos a menguar, a apagarnos, como que nos aplastan literalmente. Y entonces, donde el Señor nos está diciendo, levántense, decía el anciano Dani, donde el Señor dice, busquen de mi presencia, llénense. Y hoy nos está diciendo el Señor, ejerzan el dominio propio que yo les di y revisen el fruto del Espíritu Santo. Vuelvan a llenarse de mi presencia para que no sean entonces absorbidos por esa atmósfera, por esa nube negra, por todo lo que el enemigo pueda levantar alrededor de nosotros. Porque como una ciudad sin muralla es aquel que no ejerce el dominio propio. Las murallas eran colocadas alrededor de la ciudad para que sirvieran por protección. En otras palabras, Dios nos está diciendo, si tú no ejerces el dominio propio, estás expuesto ante todo lo que se está moviendo en este tiempo. Y entonces el Señor lo que quiere es guardarnos. Bendito es su nombre. Ahora, ¿cuáles son las áreas, digamos, en las que debemos ejercer el dominio propio? En todo. Dígalo a su hermano, en todo. Pero vamos a ir por parte. Número 1, en los pensamientos. Debemos ejercer dominio propio en nuestros pensamientos. Dice la palabra, Filipenses 4:8, concéntrense. Concéntrense. Yo no sé usted, pero yo que he recibido ataques fuertes a mi mente, mis hermanos, cuando usted está siendo atacado de parte del enemigo ahí, en su mente, a usted le cuesta trabajo concentrarse. Usted no escucha, es un tormento. Y ahora el Señor te está diciendo, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
Entonces, mis amados, ¿cómo contrarrestar? ¿Cómo ejercer el dominio propio cuando estamos teniendo un ataque a nuestra mente? Pensando en las cosas excelentes y dignas de alabanza, en todo lo bueno que el Señor tiene preparado para nosotros. Otra área donde debemos de ejercer el dominio propio son los sentimientos y las emociones. Efesios 4 del 31 al 32 dice, líbrense. ¿Cómo podemos librarnos de algo? Si usted tiene algo pegado, ¿cómo usted se libra de algo? Ejerciendo dominio propio. No, mira, no te quiero más. Líbrense, dice el Señor, de toda amargura, de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera, de las calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. En esta tarde el Señor nos dice, examínense, tú has sido de aquellos que has estado experimentando furia, enojos, has dicho palabras ásperas, has calumniado, tu conducta no ha sido buena. Bueno, te dice el Señor, ejerce dominio propio hoy y decide hoy presentar tu corazón delante de Dios y decirle al Señor que limpie tu corazón, que tú decides perdonar, que tú aborreces esas malas conductas por las que habías estado caminando hasta aquí y dile al Señor que tú quieres entonces perdonar, que te ayude, porque tú quieres agradarle y que tú quieres hoy ejercer ese dominio propio al que Él nos está llamando, porque al final es por nuestro bien y es la manera que tenemos de agradar a Dios siendo obedientes. La obediencia, recuerden, siempre lo digo, desata bendición. La tercera área donde debemos de ejercer el dominio propio son con nuestras palabras, mis hermanos. Con nuestras palabras. Colosenses 4:6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cómo están nuestras conversaciones? ¿De qué estamos hablando? De lo que pasó en Cueto, en Sagua, en Santiago, en Granma. ¿Qué hemos estado hablando en estos días? Que el chikungunya, que el dengue, que ¿cómo están nuestras conversaciones? ¿Qué ministramos con nuestras conversaciones? ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Ejerzan dominio propio sobre sus conversaciones. Tal vez hemos caído en murmuraciones. Y Dios nos está diciendo, ejerce dominio propio en tus conversaciones. ¿Y cómo vamos a poder hacer eso? Bueno, vamos a sustituir, hermano. Cuando usted vea que una conversación se está tornando desagradable, cuando una conversación se está tornando ya como que usted ve que ya están a punto de caer en murmuración, hermano, ejerza dominio propio. Levántese y salga de esa conversación. Cambie el tema. Busque que las conversaciones sean agradables, que terminen dándole la gloria a Dios, que sean en alabanza, en adoración. Conviértase usted en un ministrador, en un ministro de la palabra del Señor. Comience a discernir con la persona que usted está conversando, que está cargando, que está teniendo miedo e inseguridad. Bueno, use su poder, el dominio propio para empezar a declarar palabras de fortaleza. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando usted comienza a cambiar, a ejercer el dominio propio en sus conversaciones, la atmósfera de tinieblas tiene que retroceder. Pero ¿qué está pasando? Aleluya. Bendito es su nombre. Pero ¿qué está pasando hoy? Que nosotros, los hijos de Dios, como nuestro pastor nos ministraba también hace unos días, que hemos sido llamados a ser la luz y la sal de esta tierra, estamos cayendo también en todo lo que se está ministrando en este tiempo. Ejerza el dominio propio hoy y examine de ahora en adelante con mayor detenimiento y cuidado qué estamos hablando, qué es lo que estamos ministrando. Que sea, hermano, ánimo, que sea fortaleza, que sea protección, que sea, hermano, usted cuando ha visto una persona que está lleno del Espíritu se sabe, porque lo que habla es Espíritu. Habla de lo que hay en su corazón. Y cuando usted comienza a hablar con una persona llena del Espíritu, usted a lo mejor vino, ay, que le dijeron por allá que si el huracán venía ahora un terremoto de 10 grados y Dios mío, y ahora, y cuando usted se para delante de una persona llena del Espíritu que dice, no, mi amor, ¿qué terremoto? Ese terremoto lo vamos ahora a paralizar en el nombre de Cristo. Eso se cancela en el nombre de Jesús. Y usted se queda, bueno, pero esa gente, porque están llenos del Espíritu Santo. Y entonces a eso Dios nos está llamando. Hermano, yo siempre lo he dicho, nosotros somos diferentes. Hermano, esta casa es diferente. Tristemente,
hemos caído, porque como somos seres humanos, en eso de que medio adormecido, algunos han descuidado la relación con el Espíritu Santo, pero hoy Dios nos está dando la oportunidad y nos está recordando a qué nos llamó, a ejercer su poder. Amén. Dice entonces también, o sea, nosotros debemos de ejercer también el dominio propio en nuestras acciones. O sea, pensamientos, sentimientos y emociones, palabras y acciones. En nuestras acciones dice la palabra, 1 de Pedro 5:8 dice, practicad el dominio propio y manteneos alertas. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un secreto para nosotros. Sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Ejerce el dominio propio y tienes que estar alerta. ¿Para qué? Para no ser devorado por ese enemigo. Ahora mi hermano aquí, yo creo que está muy chiquitico en la otra diapositiva. Bueno, aquí le relacioné varios personajes bíblicos que estuve mirando, tanto positivos, tanto negativos como positivos, con respecto al dominio propio. Si nosotros nos ponemos a analizar desde el principio, casi todo lo que los que cayeron en pecado, hermano, tuvo que ver en cierto modo con este tema, porque no ejercieron el dominio propio. Cuando Dios fue a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que ejerza dominio, para que ejerza poder sobre todas las cosas. Y sucedió, como ustedes ya saben, en Génesis, que Adán, primero cayó Eva y luego Adán. Si Adán hubiese ejercido el dominio propio cuando Eva vino con ese fruto, la historia hubiera sido diferente. Pero Adán cayó también y pecó, y por culpa de Adán, podemos decirlo así, del pecado de Adán y Eva, entonces ya toda la descendencia pasó a los hombres el pecado. Entonces aquí, mis hermanos, tenemos que tener algo claro. Cuando Dios nos dice que no, es no. No se negocia. Cuando Dios dice que no, es no. Y Dios le dijo a Adán que no podían comer de ese árbol. Y la desobediencia de Adán trajo como consecuencia que se trasladara el pecado de una generación a otra. Entonces Dios nos está diciendo en esta tarde, revisa cuáles son aquellas cosas a las que te he dicho que no. Porque dije que no. Tenemos que revisar, porque una acción sin tener el dominio propio y la seguridad de que es Dios el que nos está guiando, mis amados, podemos fácilmente acarrear maldición, no solo para nuestras vidas, sino para nuestras generaciones. Entonces tenemos que examinarnos, dominio propio. El pasaje anterior les dije, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ejerce dominio propio, mira atentamente, tienes que estar velando. Entonces fue necesario que viniera el postrer Adán, bendito Cristo, para que pudiera recuperar lo que Adán cedió, lo que Adán perdió. Y entonces ahora en el nombre de Cristo, ya cuando lo recibimos, que tenemos esa autoridad. Por eso es que Dios dice, yo no te di espíritu de cobardía, porque fue el postrer Adán que recuperó lo que le dio el primer Adán. Yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si ya no los dio, es para que podamos ejercerlo. También otro personaje en el que yo observaba era Caín. Ustedes saben que cuando Caín fue a presentar una ofrenda delante de Dios, él sintió, bueno, porque el Señor le agradó más la ofrenda de Abel, y él sintió celos, mis hermanos, sintió celos. Pudiéramos decir también que sintió envidia porque vio que la ofrenda del hermano le había agradado más a Dios. Y el Señor, cuando él mató a su hermano, le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Que la sangre clama desde la tierra, algo así, y le dijo, el pecado está a la puerta. Depende de nosotros enseñorearnos de él o caer en ese pecado. ¿Y cómo vamos a enseñorearnos de él? ¿Cómo podemos enseñorearnos del pecado de manera que no afecte a nuestras vidas? Por medio del dominio propio. El caso de Lot, cuando nosotros nos ponemos a revisar Lot, mis hermanos, aquí pasó parecido así a como Adán. Cuando nosotros vemos en la historia de Lot, Lot empezó, o sea, salió con Abraham cuando el Señor le dio la palabra de sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Lot salió con Abraham. Hermano, no había posibilidades de que a Lot le fuera mal, porque sabe que Abraham era un hombre que ya tenía la palabra, tenía promesa y estaba caminando en obediencia. ¿Quién
que tenga promesa de Dios y camine en obediencias le puede ir mal. Eso es imposible, porque la palabra te dice que cuando tú eres obediente a la palabra de Dios te irá bien, que las bendiciones te van a alcanzar. Entonces Abraham era un hombre que salió con palabra y en obediencia, y por tanto y demás la bendición lo iba a alcanzar, y no solo a él, sino a las personas que estaban con él. Dentro de ellos estaba Lot. ¿Qué sucedió? Hubo una situación que empezó a generarse porque ellos salieron con eran ricos, salieron con ovejas, tenían pastores. Empezó a generarse una situación de conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de él, y él se vio obligado a tomar una decisión. Ahora yo le digo, le pregunto, ¿se ha visto usted en algún momento obligado a tomar una decisión? Como entre la espada y la pared. ¿Se ha visto usted en ese momento de, bueno, padre, ¿y qué hago? Y entonces es ahí el momento de evaluar, de pesar esta decisión. ¿Me está acercando o me está alejando de Dios? Porque si me está alejando de Dios, llénese del dominio propio para decir que no. Así la proposición sea suculenta, sea muy buena a sus ojos. Todo lo que nos aleja de Dios no viene de Él. No viene de Él, mis hermanos. Entonces el Señor nos está diciendo, revisa las decisiones que tienes que tomar, ten cuidado con las propuestas que te puedan hacer. Es tiempo de ejercer el dominio propio. Todo lo que te aleje de mí, no viene de mí. Podemos ver el caso de Saúl. Cuando analizamos el caso de Saúl, hermano, ¿usted se acuerda de Saúl? Los que han leído la historia, cómo vendió, cómo cambió, cómo canjeó su primogenitura por un plato de lenteja. Por un plato de potaje, mi hermano. Y entonces, ¿cuántos de nosotros, siguiendo el ejemplo que estaba ahora de las propuestas que luego nos hacen, cuántas personas, hijos de Dios, han cambiado lo que Dios les ha dado, lo han tenido en poco por propuestas y ofertas del mundo? ¿Cuántos han tenido en poco llamados? ¿Cuántos han tenido en poco ministerio? Hermano, ¿sabes qué? Que conocí a una persona que tenía un ministerio. Tengo entendido, según lo que me cuentan, que hermoso ministerio, una persona de años, era un pastor, y este pastor usado por Dios, usado, o sea que él estaba lleno del Espíritu Santo, y en milagros, y muchas personas se convertían, y en transformaciones, o sea, el Señor lo usaba mucho para transformar a las personas. La presencia de Dios estaba con él. Pero luego de un tiempo, cuando la situación comenzó a ponerse más difícil en este país, ese pastor dejó a su rebaño por irse a otro país para servir de mula, ir y venir. Eso prácticamente fue lo que hizo Esaú. No valoró y dejó a Dios a un lado y se fue tras las cosas del mundo. Yo creo fielmente que en el nombre de Jesús, si hay arrepentimiento, que el Espíritu Santo lo convence y hay arrepentimiento en él, y puede encontrar perdón mientras haya tiempo. Porque, hermano, yo le voy a decir una cosa: el tiempo no se recupera. Tiempo perdido no se recupera. Y el Señor nos está haciendo un llamado en este tiempo para valorar, valga la redundancia, nuestro tiempo y no cambiarlo por las cosas del mundo. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos, mi hermano, en la tecnología con un teléfono en la mano? Y Dios nos está diciendo, te estoy llamando a mi presencia. Y estás cambiando mi relación contigo, lo que yo te he dado, por las cosas del mundo. Entonces, que nos libre el Señor de eso. Que nos dé la fortaleza, mis hermanos, porque ¿sabe qué? Uno puede hacer vicio de eso. Que el Señor nos dé la fortaleza para salir de toda atadura, de todo aquello que nos aleje de Él, en el nombre de Jesús. También podemos ver el caso de Sansón. Sansón le falló a Dios porque no pudo ejercer el dominio propio. Entre las cosas que el Señor le había prohibido a Sansón eran las filisteas, y sin embargo toda filistea que Sansón veía, él iba detrás de ellas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los jóvenes fundamentalmente que están aquí, los bendigo en el nombre de Jesús. Estamos viviendo, mis hermanos, en una sociedad donde el mundo ofrece muchas cosas que tal vez puedan llamarle a ustedes la atención. Pero el Señor nos está llamando a santidad. El Señor nos está llamando a marcar un tiempo diferente. El Señor nos está llamando en este tiempo a vivir
diferente al mundo, en que las personas, sin nosotros declarar que somos cristianos, vean la presencia de Dios en nosotros. Decidan las personas venir con nosotros a la casa del Señor, que seamos como esa luz, que la luz de Cristo resplandezca en nosotros. Entonces, para eso, hermano, tenemos que ejercer dominio propio sobre nuestra carne. Los jóvenes son muy bombardeados, ya sean por las cosas que ven, por las cosas que escuchan, en el área sexual fundamentalmente. Entonces te dice Dios, mantente firme, ejerce el dominio propio y dile no al pecado, dile no al pecado. Si tal vez fuiste de los que cayó, tal vez caíste, no sé, en fornicación, ten el dominio propio hoy para arrepentirte, para venir delante de mi presencia. Así nos dice el Señor en esta tarde, que ejerzamos el dominio propio para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de Él. También podemos ver el caso de Saúl, mis hermanos. Saúl, que no fue el rey que escogió en sí Dios, sino que Él lo permitió, no fue el rey de su voluntad, sino que Él permitió porque el pueblo lo pidió. Saúl dejó de ser rey cuando empezó a hacer, o sea, dejó de agradarle a Dios como rey cuando empezó a hacer las cosas a las que no lo llamó. Saúl tenía que enfrentar una batalla y el profeta Samuel se demoró y él decidió hacer un sacrificio que solamente le correspondía al profeta. Y entonces sacrificó, mi hermano. Cuando el profeta llegó le dijo, ¿qué has hecho? Y a partir de ese momento, porque nosotros tenemos que tener claro que todos nosotros, aunque somos muchos que formamos parte del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Y tenemos que ejercer el dominio propio porque aún sin intención, creyendo que estamos haciendo algo bueno, podemos caer y hacer cosas a los que Dios no nos llamó. Entonces que podamos tener el dominio propio para permanecer en el lugar donde Dios nos colocó y hacer aquello que Dios puso en nuestras manos, lo podamos cuidar, podamos servir, podamos hacer aquello que Dios nos ha dado con pasión, con excelencia, no deseando lo que otro tiene ni haciendo las cosas que no nos corresponden. También podemos ver el caso de David. David fue el rey conforme al corazón de Dios, sin embargo falló. Cuando David vio a Betsabé, fue tentado por sus ojos y cayó. David debió haber ejercido ahí el dominio propio y no lo hizo. Y un abismo llama otro abismo y entonces ustedes conocen todas las cosas en las que David cayó. Entonces tenemos que examinarnos, mis hermanos, en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Examinémonos y pidámosle a Dios que nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo en este día, en el nombre de Jesús. Acab, cuando nos ponemos a analizar el caso de Acab, el rey Acab, ¿usted cree que si Acab hubiese ejercido el dominio propio, usted cree que se hubiese levantado una Jezabel? No. Tenemos que tener cuidado en el caso de los hombres. Deben de ejercer el dominio propio y ejercer la autoridad a la que Dios los instituyó, los plantó en amor, pero deben ejercerlo. Porque hay muchas personas también que de repente, por no dañar a la otra persona, en el caso de los hombres, no dañar a su pareja, ay no, yo mejor dejo que haga lo que quiera y así evitamos discusiones. No, porque así no estás ejerciendo el dominio propio y se te puede levantar una Jezabel. Entonces, hombres que están aquí para que se examinen. Ejerzan el poder y la autoridad que Dios les dio en amor. Podemos ver también el caso de Pedro. Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba al Señor. Pedro marcaba la diferencia. Ustedes saben que él siempre estaba ahí primero. No, Señor, yo no te voy a negar. No, Señor. Sin embargo, Pedro negó al Señor 3 veces. Y lo que pasó con Pedro fue que no ejerció el dominio propio cuando llegó el momento bajo presión. Pedro estuvo bajo presión porque a Cristo lo estaban presionando y porque todas las cosas que iban a acontecer. Con él, Pedro lo sabía ya. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Ay, él andaba con Jesús. No, yo no. Mis hermanos, que podamos permanecer fiel al Señor. El Señor quiere que podamos ejercer el dominio propio para cuando de repente el ambiente en nuestro alrededor se ponga aún más hostil, mis amados, nosotros podamos permanecer firmes y no negar a Cristo. Porque con nuestra boca podemos decir yo soy cristiano, pero con nuestras acciones lo negamos. Y Dios nos está diciendo, ejerce el dominio propio para que te mantengas firme, declarando que tú eres mi hijo, que tus acciones demuestren que tú eres mi hijo. Y que no terminemos negándolo como a Pedro. Judas, mis hermanos, ¿qué pasó con Judas? Judas no ejerció dominio propio en su codicia.
Por 30 monedas de plata, Judas vendió a Jesús. No ejerció dominio propio en su codicia. Entonces, mis amados, tenemos que revisar también, porque la necesidad, cuando la necesidad es mucha, el enemigo va a venir y te va a plantar, te va a ofrecer justamente aquello que tú necesitas. Y cuando hay mucha necesidad económica, entonces el enemigo va a presentarte ofertas suculentas, ofertas donde tú dices, no, yo eso no lo puedo perder. Y entonces tenemos que tener cuidado porque podemos terminar traicionando a Jesús. Que el Señor nos libre de eso. Y ahora hasta aquí son todos, si Adulán me va acompañando, gracias. Hasta aquí son todos los personajes negativos que pude por arribita así encontrar en la Biblia. Obviamente hay muchísimos más de los que uno puede aprender mucho más. Pero ahora voy a ir con los positivos. Ahora, en resumen, es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos ser como Noé. Que Noé se mantuvo firme, creyendo a Dios hasta el final. Hasta poder ver aquello que nunca había acontecido. Noé ejerció dominio propio. A pesar de que de seguro le dijeron loco, que no creían, él se mantuvo firme, creyéndole a Dios. Hermanos, mantengámonos creyéndole a Dios. Aunque los montes se derriben, mis hermanos, mantengamos creyéndole a Dios. El Señor nos está diciendo que esto es un arca y nosotros somos los Noés de este tiempo. No importa que allá afuera nos digan loco, que nos mantengamos firmes creyéndole a Dios, porque este lugar es de salvación. También José, cuando analizamos el personaje de José, qué lindo José. Él pudo ejercer el dominio propio cuando la esposa de Potifar quería abusarlo sexualmente. Hermano, en un joven eso es digno de admirar. Él salió, usó el dominio propio y salió huyendo a ese momento de tentación. Y no solo eso, sino que ustedes conocen la historia de José. Ustedes saben que fue muy maltratado por los hermanos, fue abusado, fue menospreciado. Sin embargo, José tuvo la posibilidad en un momento determinado de su vida de tener a sus hermanos delante. Cuando José vio a sus hermanos delante, tuvo el dominio propio para no vengarse. Hay que tener mucho dominio propio para cuando alguien te hace mucho daño y tú tener el día de mañana la posibilidad de vengarte, no hacerlo. Pero a esos José son los que el Señor está llamando en este tiempo, a que nos mantengamos con el dominio propio para poder pagar bien por mal. Cada mal que nos han hecho, hermano, paga con bien. Ejerce el dominio propio para pagar con bien, porque eso es lo que le agrada a Dios. Veo a una Ana que ejerció el dominio propio cuando había una Penina que se estaba burlando de ella, que la atormentaba y le decía que su esposo la amaba más a ella porque le había dado hijos y la humillaba. Veo a una Ana que se mantuvo con el dominio propio creyéndole fiel a Dios, aunque todavía no había visto el fruto de su vientre. Tal vez alguno de nosotros se pueda ver hoy como esa Ana. Bueno, Señor, ¿qué tengo para darte? Ejerce el dominio propio, te dice Dios, y en su tiempo vas a tener un Samuel. En su tiempo, cuando tú te mantienes creyéndole a Dios, hermano, eso da fruto. Eso trae bendición. También podemos ver una Esther. Esther fue otra parecida a José. Esther tuvo el dominio propio para saber que había un Amán que se había levantado en contra de su pueblo. Y Esther se levantó en dominio propio y dijo: todo el mundo vamos a ayunar. Tengamos el dominio propio en esta noche, en esta tarde, para volver a recuperar aquellas cosas, aquellas prácticas del primer amor, aquellas cosas que hacíamos en el primer amor, para recuperar lo que nos corresponde hacer como hijos, aquellas disciplinas, ayunar. ¿Qué tiempo hace que no ayunas? ¿Qué tiempo hace que no ayunas con la revelación de lo que estás haciendo? Esther sí sabía lo que estaba haciendo. Esther tuvo el dominio propio de ponerse a ayunar ella y todas sus doncellas y decir: me presentaré delante de Dios, y si he de perecer, que perezca. Tengamos el dominio propio y la determinación para volver a ese encuentro con el Señor y
para saber cómo presentarnos delante de su presencia. Cuando tuvo a su enemigo cerca, porque ella no actuó por impulso, ella fue guiada por el Espíritu Santo, porque ella buscó primero de su presencia. Cuando tuvo a su enemigo cerca, ella no le dijo de una al rey lo que le estaba pasando, sino que le preparó banquete. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Finalmente, mi amado, hay otros ahí que luego usted lo puede estudiar. Finalmente, Jesús, nuestro amado Jesús, es el ejemplo perfecto para todas las cosas. Qué dominio propio el de nuestro Jesús, que lo humillaron, lo azotaron, lo escupieron. Cuántas barbaridades le hicieron a Jesús, lo abandonaron, lo traicionaron, y aún así Él se mantuvo ejerciendo el dominio propio por ti y por mí. Qué dominio propio el de Jesús. Gracias, Señor. Y Dios nos dice en esta tarde: mi deseo es que ejerzas el dominio propio para que hagas mi voluntad. Porque no habrá manera de ejercer de la voluntad de Dios, de vivir en la voluntad de Dios, si no ejercemos el dominio propio. Finalmente te dice el Señor, Gálatas 5:16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra vida. Pero para poder darle la oportunidad al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, tenemos nosotros que despojarnos de nuestra voluntad. Y tenemos que venir delante de su presencia y reconocer: Señor, qué lejos estoy de ti. Señor, mira qué bajo he caído. Mira cómo he permitido que se dañe mi relación contigo. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando en esta tarde. Así que, mi hermano, antes de orar, yo le pido, tal vez hay alguien aquí que viene por primera vez o que no tiene a Cristo en su corazón. Si quiere recibir al Señor en su corazón y comenzar a caminar en ese espíritu de poder, puede levantar su mano para estar orando. No hay nadie, creo que todos somos de casa. Entonces, mis amados, yo le pido que usted se ponga de pie. Usted puesto de pie o en la posición que usted adopte, pero que sea genuina delante de Dios. Que usted pueda ahora hacer a un lado toda preocupación, todo aquello que le ha estado estorbando, todo sueño, hermano. Déjeme decirle que he visto cómo ha estado el espíritu de estupor. Que el Señor lo reprenda, evitando, porque hoy Dios te está diciendo: te quiero llenar con mi presencia. Y ha estado el espíritu de estupor moviéndose en la casa. Que el Señor lo reprenda. Pero ahora, mis hermanos, en el nombre de Jesús, dile: papá, yo estoy aquí. Yo vine a adorarte. Yo vine a adorarte. En el apoceo
nuestro corazón se ha llenado, Padre, de malos sentimientos. Perdónanos, Dios mío, cuando hemos obrado conforme a la carne y no conforme a tu espíritu. Hoy, Padre, usamos ese dominio propio que tú nos has dado, Dios mío, y decidimos en el nombre de Jesús a vivir una vida en el Espíritu. Y te decimos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios amado, ahora en el nombre de Cristo. Padre, te reclamamos, Señor, te pedimos, por favor. Señor, anhelamos tu presencia. Señor, reconocemos que el enemigo ha cobrado ventaja. Reconocemos que nosotros mismos le hemos abierto la puerta al pecado. Padre, ese pecado que estaba a la puerta. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos al pecado. Renunciamos a la frialdad ahora espiritual. Renunciamos a los celos. Renunciamos a la envidia. Renunciamos en esta hora, Dios mío amado. Señor, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sea revelado, Dios mío, a cada uno de nosotros, papá, nuestra condición, ese pecado que nos asedia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no queremos ser como esa vasija, como ese instrumento, como un metal que resuena, que retiñe, Padre. Perdónanos.
Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dicho hoy que ejerzamos, Señor, ese dominio propio que tú nos has dado. Te pido en el nombre de Cristo que nos estés fortaleciendo. Y seguramente vamos a ser probados, pero que podamos recordar esta palabra que tú nos estás dando, que debemos de ejercer el dominio propio y que debemos de velar y que debemos decidir agradarte. Gracias te damos, Señor. Renunciamos y echamos fuera de nuestra vida todo espíritu de temor en el nombre poderoso de Cristo, porque nos llenamos hoy del Espíritu Santo y del Espíritu de poder que ya tú nos has dado. Decidimos caminar, Señor, no en tristeza, sino en gozo, en alegría, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos ahora reprendiendo, estamos ahora rechazando, renunciando a todo espíritu de tristeza, a todo espíritu, Señor, que viene a traer depresión en medio de tu pueblo. Declaramos en el nombre de Cristo que el fuego del altar ya se prendió, porque tú dijiste que, Señor, levantáramos altar a tu nombre, y es lo que hemos estado haciendo. Hoy tú dices, Señor, que nos llenemos de tu presencia, porque los frutos serán evidentes. Decidimos caminar bajo el poder de tu Espíritu Santo, pero llenos de tu fruto. Frutos evidentes, frutos dulces, en el nombre poderoso de Jesús. Y no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. En el nombre de Cristo, en esta hora, Señor, declaramos que nuestra condición al salir de este lugar no es la misma que como llegamos. Declaramos en el nombre de Cristo que nos vamos bajo tu bendición. Que todo espíritu, Señor, contrario a tu voluntad, que nos ha estado asediando, que nos ha estado ministrando, ahora en el nombre de Jesús, toda conexión en lo espiritual, toda ligadura, todo lazo está siendo cortado ahora en el nombre de Cristo. Toda conexión en lo espiritual está siendo cortado ahora en el nombre de Cristo. Declaramos que sobre esta iglesia, que sobre esta casa, sobre tus hijos los cielos se abren, porque tu voluntad es al hacernos continuo bien. Tú nos has llamado en este tiempo a ejercer el dominio propio, el espíritu de poder. Señor, en este día, en el nombre de Cristo, nos decidimos, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y tú pon de tu presencia en cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias, que sea tu presencia, Señor, también en nuestros hogares, donde quiera que nos movamos, Señor. Te damos gracias. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová te dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no te puede dar. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor.